en el último programa, don Álvaro usó una palabra que después me dijeron aquí en el corrillo que no existe, pero yo la conozco desde que soy infante, desde que fui infante. Sí, sí, claro. Grima. Grima, sí, sí. Me dicen que no está en el... Es grima. Bueno, es esas palabras que no existen en el diccionario, pero yo insisto en que uno no debe Dejar de usarla. dejarlas por fuera si el pueblo las usa. Y en eso me he echado muchos pleitos. No, no, así es. Porque, el lenguaje se hace así. claro, Sí, sí. igual es como el caso de yo hablo de la palabra jupa nuestra. Sí, sí, sí. Ya, sí, claro. La palabra jupa es como la palabra sabiola para los bonaerenses y los montevideanos. Es decir, tengo un huraco en la sabiola, es decir, tengo un hueco en la cabeza. Bueno, Qué horror. yo tengo un hueco en la jupa. Podría decirlo cualquiera. ¡Pum! Sí. Sí, claro. Otra palabra que se y no usaba, está, Neco. Le Ah, dieron bueno, un neco, neco en la sí. jupa. Pero neco en a la mí me jupa. pasó una vez con jupa. Yo menciono jupa porque para mí es como el paradigma de la palabra que tiene carta de ciudadanía, pero se la perdieron los abuelitos. Leyendo una historia de los países de Europa Oriental muy, muy autorizada, me encuentro con que los dos líderes, los serbios, cuando empiezan a buscar a acercarse a Bizancio, imagínense cuánto hace de eso, estaban divididos en dos grupos y cada uno tenía a su cabeza un jupán. Era un Un jupán. jupán. Sí, claro. Entonces digo, no, Caudillo. ahora empiezo a encontrar el olor de esa palabra nuestra. Jupán. Porque Hauptmann en alemán es también un título como de capitán, significa alguien que está a la cabeza de algo. Bueno, sí. Igual, Hauptmann. Hauptmann, Ok. capitán. Jupán, que no es lo mismo que jupón. Pero Pues se parece. si no me equivoco, el Jupán Zacarías fue que finalmente quedó gobernando sobre todos los serbios y se alió con Bizancio. Bueno, Jupán Zacarías. uno hace entonces esa conexión para decir, no, de vez en cuando hay que Pero sentarse en la galleta. ese nombre no es serio, Zacarías. Bueno, Seguro era otro. no, pero acuérdate que ya andaban ellos ellos se habían cristianizado. Sí. Aquí hubo un sí. cristiano Zacarías que se decía Meterías. Bueno, sí, y lo meterían a la cárcel. Bueno, Zacarías Piedra del Río. Ese lo conocí yo. no, pero con la palabra grima, volviendo a ella, digo que a mí me dio un poco de grima cuando hice un comentario en la red sobre el futuro aeropuerto de Dorotina y me cayeron encima. Es decir, algunas personas me tildaron de reaccionario porque no es que yo decía que no se debe hacer o se debe hacer. Eso es un asunto técnico en el cual yo me declaro ignaro. Pero también uno tiene sus aficioncillas. A mí de vez en cuando yo me pongo a ver esos espectáculos aéreos que se llaman festivales aéreos. Sí, sí. Aquí han hecho en Punta Arenas, pero me queda muy lejos para ir. Entonces, estaba viendo unos impresionantes en los cuales los aviones más grandes que existen ahora demostraban que pueden despegar en un espacio realmente pequeño. Sí, sí, sí. Sí, una cosa, monstruos del tipo ¿cómo es? Eurobús, ¿cómo se llama? Airbus. Sí, sí. Airbus, Sí, sí. y sí, en español es Eurobús, ¿verdad? Vamos. Entonces, Autobús. y en Boeing y eso, bueno, despegan casi verticalmente. Sí, y sí, entonces he visto también los modelos que despegan efectivamente verticalmente y son aviones pesados. Entonces, como la noticia decía que va a ser en el año 2047 que va a estar realizado, yo hice el comentario, pero con toda la buena fe de un
maicero de la Pero te abuela. acompañó un experto en eso. Bueno, Lo interesante. Y me hicieron observaciones poco amables. Porque estaba poniéndome al progreso. Y no, más bien al contrario, yo pienso que el progreso acorta las distancias entre lo posible y lo que no hay. Claro, claro, eso es. No hay duda. Entonces, si uno está viendo todo eso, se pregunta. No hay que pensar un poco las cosas con esa perspectiva. Porque finalmente lo que se necesita tal vez es un gran parqueo de grandes aviones que bajen y dejen la mercancía y se no. Como los portaaviones. Bueno, y los portaaviones son un ejemplo. Lo que pasa Los portaaviones, ¿cuántos aviones llevan en esa panza de barco? Y los ponen ahí rápidamente en la tarimilla que tiene 300 metros y los disparan. Claro, son casas, no son de no pero importa. Dentro de poco van a poner unos monstruos en los portaaviones. Y eso lo pueden hacer para aviones de guerra. Había una muestra de un monstruo que aterriza en uno de los portaaviones. No, pero si eso lo pueden hacer para aviones de guerra, lo pueden hacer para aviones comerciales. Pues, técnicamente. bueno, claro. Pero tanto como eso, pero uno dice, se están mostrando por todo lado que hay progresos importantes. Y en aeronáutica No, se me ocurre una cosa. Hace pocos días, y creo que aquí hicimos algún comentario, hay drones que ya están en capacidad de mover una persona. Sí. Es decir, de pronto el aeropuerto de Orotina podría ser para drones. No, vi uno que transporta una tonelada de mercadería. Por eso. ¿Los drones son él o la? Las drones y los drones. Yo creo que anda más por ahí. No, pues ya pueden llevarse un viejillo así, pum, llevárselo. Eso no es lo que hacían los ángeles antes en los milagros. Subían, sí. Hay que ver si a alguien se le ocurre mandar al chiquito al kinder en un dron. Y claro, ahorra muchas cosas. Claro, imagínate un dron que se vuelva loco y lo depositen a la orilla del Virilla allá abajo del puente. Se lo deja la Llorona. Pero sí, de eso uno... El problema es que a veces uno mejor se queda callado, pero la tragedia del ser humano es que quiere convertir los pensamientos en palabras. En cuanto las suelta, se convierten en materia de ensamblaje y las ensamblan como quieren. Sí, no, lo que pasa es que ese comentario que oí yo en la red de un experto, no es cualquiera de nosotros tres, un experto en aeronáutica, decía que el país no estaba para desperdiciar recursos en esa forma, que era ridículo empezar a concretar negociaciones sobre una cantidad de propiedades tremendas. 1.500 hectáreas. Imagínate, y cuando el país necesitaba un montón de cosas urgentes, sobre todo en infraestructura, y que eso, cuando lo terminaran, era como un parche. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué van a durar tanto tiempo, honestamente. Es decir, porque uno piensa, si eso va a estar terminado en el 47, faltan, ¿qué? 30 años. 30 años. No, es decir, pareciera ser demasiado tiempo para hacer un aeropuerto, aunque lo hagan por etapas. Sería más fácil contratar 10 empresas, le segmentan el aeropuerto para que cada una haga una parte y lo hacen rapidito. Pero queda como, al final puede quedar como un Mecano. Bueno, pero si el Mecano está bien afinado, no, claro. Pero todo eso uno podría comentar un montón de cosas. Si uno se concreta en una nada más, pues dice, bueno, la evolución de la aeronáutica comercial realmente... Es tan veloz eso como va. También es que dicen que ese aeropuerto va a tener tren, va a tener un tren de llegada, ¿verdad? Entonces va a ser como Santa Marta, que tiene tren pero no tiene tranvía. No tengo idea, pero digamos, en teoría va a haber un tren que comunica a la gente para que se bajen del avión y puedan venirse en tren. Bueno, el único que ha ofrecido tren aquí es Rodolfo Pisa. ¿Sí? Primero hay que esperar que Rodolfo Pisa gane. Para que pueda arrancar ese proyecto. Todo está con la vía aérea de trenes. No importa. Sí, pero estaba proponiendo. Tipo, ¿cómo se llama? En Colombia. Entonces, sí, y de pronto habría que pensar si Luis Guillermo le está haciendo el salto
A Rodolfo, porque él es el que está pulsando el aeropuerto con esa perspectiva. Sí, no, el asunto se las trae. Ahora, claro, como tanto proyecto importante, pues alguien podrá demostrar que de veras tiene sentido, y habrá que dar el brazo a torcer. Sí, es muy... la tirada para uno es que es mejor no decir nada. Bueno, pero los que han dicho aeropuerto han desatado un negocio de tierras impresionante. Ese es el punto, claro. Deben estar elevándose los Y la precios. ruta, es decir, si va a haber un tren, esa ruta te imaginas también lo que va a valorar las tierras por donde pasa esa ruta. Sí, claro. Ah, Y la pista que va a haber, claro. va a haber una pista también. Es un ahí, que negocio. no es la 27 nada más. Es un negocio con N mayúscula. La 27 va a haber que duplicarla. Ah, no, es Lo que se llama la 54. No están hablando de la Se llama la 27. 54, perfecto, sí, claro. La 54. La 54, exactamente. Esa, claro que uno no vale la pena mucho comentar las cosas que le pasan a uno en la red, porque la red es verdaderamente un zambrote. Sí, claro. Es decir, es como Pero a pesar de eso es interesante. una olla de carne de turno, ¿ah? No, ya gringo. Pero estaba pensando en otra cosa de esa índole que fue mi experimento, un experimento deliberado. Yo eso lo hice con toda la mala fe, porque me esperaba lo que pasó. Y lamento haberlo hecho. Cuando el presidente Trump, decidió que Estados Unidos se retira de este acuerdo de París. Qué horror. Bueno, a mí me pareció que estaba mal, lo critiqué, pero siempre contra un telón de fondo que yo me tengo con respecto al acuerdo de París. Yo lo he llamado, yo lo llegué a llamar hasta un plato de babas. Y lo dije sinceramente, no porque se me ocurriera, sino que creía haber examinado una serie de factores que están contribuyendo al cambio climático y toda esta cosa, y me pareció que era insuficiente. Esa era la razón por la cual me pareció. Claro, ahora uno viene a entender que mucho de la insuficiencia del Acuerdo de París es por causa de los Estados Unidos, que a pesar de que Obama era muy simpático, trató de hacer que las exigencias fueran mínimas. Sí. Y lo lograron. Entonces no había ninguna razón para retirarse por parte de Estados Unidos. Pero yo recordé, y esto, que había unos pocos países, y después aclaré que fueron 2 nada más, que no firmaron el tratado. Nicaragua y Siria. Sí. Siria yo lo comprendo, no puede estar firmando nada en las condiciones en que se encuentra el país, pero Nicaragua, los argumentos nicaragüenses a mí me parecieron muy razonables, porque estaban en línea con las objeciones que muchas personas importantes, entendidas, con autoridad, habían hecho. De África algunos, pero algunos de los Estados Unidos. Hay un exfuncionario de la NASA muy importante que los había en esa línea de que es insuficiente, ¿verdad? Y esa es la línea nicaragüense. Bueno, uno puede pensar, Nicaragua no representa nada, como podría decir eso de Costa Rica o de Santa Lucía, pero podría ser insuficiente, pero lo haces más insuficiente si no lo apoyas. Es que Nicaragua, ¿qué peso tiene? Una especie de trampolín, una vez que se consigue, a ver qué más se consigue. Bueno, esa es la esperanza la esperanza del horóscopo, ¿verdad? Porque a mí me parece que es la esperanza del horóscopo. Ahora lo que pasa es que sí, tiene un valor simbólico y todo eso. Y entonces, el experimento mío consistió en lo siguiente: poner esta pregunta. Ahora que el presidente Trump anuncia la retirada de Estados Unidos, ¿a quién destronaría usted primero? ¿A Trump o a Ortega? Pero eso lo hice con toda la mala fe, porque yo sabía que nadie había leído los argumentos de los nicaragüenses y quería ver qué porcentaje de los ticos se tiraban a hablar pestes de Nicaragua sin saber. Y fue terrible.
Es decir, me imagino. Llegó el momento en que lo borré y salí del asunto porque me dio vergüenza. Señoras diciendo unas estupideces, señores diciendo unas barbaridades que no habían leído ni escuchado una sola palabra de los argumentos nicaragüenses. Eso es lo que me preocupa, ¿no? Puede que yo esté equivocado, que el tratado sea suficiente. No me logro convencer de que sirva para algo verdaderamente. Pero bueno, lo importante es que la gente había leído lo que Trump argumentó y le pareció mal, pero no había leído lo que argumentó el gobierno de Nicaragua, que era diametralmente opuesto, y le pareció mal porque era nica. Sí, eso es todo. Así es. Y es un horror, porque dice uno, bueno, ¿dónde está la capacidad de la gente para pensar en la colectividad? No, y hay que pensar que no todo lo de Nicaragua tiene un tinte político para calificarlo como gobierno. Es decir, hay intelectuales de primera línea en Nicaragua. Sí. Me tocó conocer a personas de veras increíbles, ¿no? Y en ese ámbito pues hay... Un país que parió a Rubén Darío, pues no es cualquier cosa. Sí, digamos, los ecologistas nicaragüenses se pueden clasificar probablemente en extremistas, pero también hay gente cuerda, y esa debe haber aconsejado al gobierno. Óyeme, volviendo un milímetro atrás al asunto del aeropuerto, ya no voy a referirme concretamente al aeropuerto, pero es que hay algunas cosas que yo siento que carecen de sentido. Esa cuestión que se firmó con esta empresa china para ampliar la carretera a Limón, de Siquirres para allá, el problema más serio es la parte montañosa. Es de la República a Siquirres, no a Siquirres, a Guápiles. Ese es el problema más serio. ¿Cómo se arregla? Bueno, unos hablan de túneles, hay mil argumentos, pero lo que les preocupa es hacer más amplia la famosa carretera aquella, ¿cómo se llamaba? Saupín. No tiene sentido. Pero bueno, depende, es que yo creo que no es que no tenga sentido, es que la parte donde llega amplia la tuercen, no para cruzarla, no se mete por la montaña, sino que la tiran ladeando. Creo que la tiran hacia la zona de San Carlos, ahí hay un cruce ahí. ¿Pero por dónde? No, yo no recuerdo bien el trazado. No, es que yo tuve finca por ahí y iba todo el tiempo. Y una vez que estaba bloqueado, me tuve que ir por esa carretera, ¿cómo se llama? Que se va completamente al norte. Sí, donde fue el terremoto, ¿cómo se llama? No es San Carlos. No, y ahí la que va a Barra Blanca y eso. Eso, esa carretera. Y es una distancia enorme, es una cantidad de curvas. Yo no sé cómo van a trazar una carretera ahí. De Ciudad Quesada, ¿sí? Ahí a Guápiles hay una carretera en bastante buen estado, solo que es de Ciudad Quesada a Guápiles, sí. Entonces yo creo que era un corredor que querían hacer grande por ahí, para conectar eso con Guanacaste. Ahora no sé. Bueno, pues ya hacerse un proyecto que se las trae. Claro. Muy grande. Así lo había entendido yo, no sé por qué. La limitación esta que señalas del tramo montañoso, de hecho solo podría ser superada, pienso yo, con un buen sistema de túneles o algo por el estilo. Sí, eso es lo que dice. Porque no ves que se haga nada. El otro, sería muy difícil por los movimientos ecologistas que le vuelen la mitad de la montaña a pasarla al doble. Y evitar derrumbes, además. Sí. Una cosa que yo observé, cuando uno anda afuera, hace 2 años creo que fue, viajando de Ginebra a Milán, ahí por los Alpes, ¿verdad? Unas partes en las que me da mucho la atención, los largos trechos de carretera
que tenían un sistema de protección contra la caída de piedras construido por encima de la... Ve que yo no sé, como solo pasé por una vez, si sirven, pero están hechos, no creo que los hayan construido por deporte. Claro. Y era interesante porque no eran cortitos, eran trechos largos, donde no es un túnel, es efectivamente paredes cortadas muy a pico, como es, casi verticalmente, y entonces el tránsito se protege con esas estructuras. Yo me imagino que si hay un terremoto y caen rocas de 20 toneladas, pues no hay protección. Y bueno, es decir, las soluciones a las que se llega en esos casos son interesantes. Lo que pasa es que deben ser costosísimas, ¿verdad? Pero lo que a mí me llama la atención es cómo, tal vez por factores estrictamente políticos, se especula aquí tanto. ¿Qué? Que se especula que los túneles y que no hay problema y que... No hay problema, qué fácil es decir las cosas, ¿verdad? Hay que hacerlas. Eso que estás diciendo sería perfecto si se lograra conectar por ahí, claro. Pero definitivamente la carretera tal como está, de Siquirres para allá, ampliarla, pues, suena muy bonito, pero va a ser un tapón. ¿Por qué? Porque el tapón no está ahí, el tapón está en la... Pero el túnel del Surquí, cuando lo hicieron, Sí. debe haber costado una millonada en su momento. Sí, Sí, claro. claro. Se hizo y fue una buena inversión y ha Sí, funcionado. Sí. Nunca se ha derrumbado. Con terremotos y con temblores y todo, y ahí sigue funcionando. Pero yo he ido manejando y la persona que habla mío se persina antes de entrar. Bueno, porque a Hay veces hay que agua. poner el parabrisas Sí, porque sí. gotea la Sí, montaña. cae agua por dentro. Así que hay que aterrizar. ¿A dónde? ¿En el Entonces Surquí? pudieron haber hecho varios túneles de una vez. Sí. Bueno, pero es que eso es de 2 vías. Lo que están planeando en esa ruta son 4 vías o 6 vías, no sé qué. Así que hay Ahí que en aterrizar. Caracas hay En 2 túneles gigantescos que son Sí, gemelos. claro, que van para en la el San frontera, que Gotardo van en para realidad el es eso. aeropuerto, el aeropuerto. En el San Gotardo uno entra y parece que es un túnel que es solo para una vía, pero es que hay 2 túneles paralelos realmente. Así es. Sí, paralelos, no para gente inteligente. Sí. No, Bueno, y entonces bueno, y uno se pone a pensar, en una emergencia debe haber lugares donde están interconectados para efectos de emergencia. Entre Nueva York y New Jersey sí, claro. hay varios túneles y uno dice, pero ¿por qué un túnel de solo una vía? Porque a la par está otro de solo Exacto, una es que una vez se Ahí engaña. en Caracas, Claro. entre el aeropuerto y Sí, la sí, ciudad, sí, hay sí. 2 túneles gigantescos. Sí. Sí. Ya, eso es. El tiempo en que había Pérez mucha Jiménez. chosca, ¿verdad? Trabajaron muchos ticos ahí. Sí. Sí. Trabajaron muchos ticos.